Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde se estudia la Biblia a profundidad. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo a este canal de estudios bíblicos. Antes de iniciar, hermanos, queremos invitarles, si aún no lo han hecho, de que se suscriban al canal. Para nosotros esto es muy importante, es de bendición, porque de esta manera vamos a poder alcanzar a muchas almas con la verdad presente, ya que en este canal se predica pura verdad presente. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar para que el Espíritu Santo sea nuestro guía. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos porque nos permites en esta ocasión poder presentar tu palabra. Te pedimos de que nos des sabiduría, conocimiento, para que podamos comprender tu palabra. Bendice a tu pueblo que va a escuchar este mensaje, bendice a tu siervo, para que tu siervo pueda darse a explicar y así tu palabra pueda quedar sembrada en nuestros corazones y en nuestra mente. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Hermanos, hay un principio de interpretación profética que siempre lo usamos en este canal para poder estudiar profecía bíblica. Y es el principio, la historia se repite. Lo que pasó en el pasado se vuelve a repetir, pero en escala mundial. Las historias que encontramos en el Antiguo Testamento son historias tipológicas, con una dimensión profética. Por eso, hermanos, el principio, la historia se repite, es vital para poder hacer una correcta interpretación de las profecías apocalípticas. Voy a usar dos citas bíblicas del libro de Eclesiastés. Eclesiastés 1:9. Dice el sabio Salomón, lo que fue, lo voy a leer en la Biblia versión Jerusalén. Dice, lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. Nada nuevo hay bajo del sol. Noten, lo que se hizo, eso será. En otras palabras, lo que pasó en el pasado se vuelve a repetir. Allí mismo en el libro de Eclesiastés 3:15 dice Salomón lo mismo. Lo que es, ya antes fue. Lo que será, ya es. Y Dios restaura lo pasado. He usado estas citas del sabio Salomón para que comprendamos de que la historia se repite. Yo siempre he dicho, hermanos, que los protestantes se aceptaran el método que posee la Iglesia Adventista de interpretación bíblica y de interpretación profética, les aseguro que el protestantismo reconociera que la Iglesia Adventista predica un mensaje verdadero. El problema es que los protestantes, el método de estudio bíblico que usan es erróneo. No dejan que la Biblia se interprete sola. Un texto explica a otro texto. En este caso, vamos a analizar una historia profética o algunos bosqueos proféticos para que los podamos conectar con eventos finales. Quiero decirles, hermanos, lo siguiente. Vivimos en un tiempo donde hay libertad de expresión, donde hay libertad civil y religiosa. Y esa es una gran bendición. La Iglesia Adventista vela para que haya libertad civil y religiosa. Por eso es que la Iglesia Adventista es la primera defensora de la libertad civil y religiosa. La Iglesia Adventista promueve esto. Inclusive la Iglesia Adventista muchas veces ha sido invitada como representante de reuniones de libertad civil y religiosa. Algunos grupos separatistas le llaman esto reuniones ecuménicas. Pero cuando analizamos estas reuniones y su contexto, son reuniones para promover que exista la libertad civil y religiosa. Los adventistas velamos por eso. La hermana Elena de White habla mucho de eso, que como adventistas del séptimo día tenemos que ser defensores de este principio de la libertad civil y religiosa. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Estar predicando en un púlpito adventista la verdad presente, temas sólidos
que el mundo necesita escuchar y que la iglesia necesita escuchar es una bendición, pero enorme. ¿Por qué decimos esto? Porque vendrá tiempo, y lo vamos a ver en la Biblia. Según la Biblia, vendrá tiempo y está muy cerca cuando se nos va a prohibir predicar. Se va a acabar la libertad civil y religiosa. Se va a terminar la libertad de expresión. Va a ser prohibido predicar, va a ser prohibido hablar este tipo de temas. Más que todo, la prohibición va a ser hablar de temas proféticos, porque los temas proféticos atacan la unión de iglesia y Estado, los temas proféticos atacan al poder papal, los temas de profecía atacan a la imagen de la bestia, que es una unión de iglesia y Estado. Por eso, hermanos, muchos no tocan este tipo de temas porque son temas que tienen que señalar a la bestia, a la imagen de la bestia, a la marca de la bestia. Y muchos, para no meterse en problemas, dejan a un lado esta clase de temas. Así que es una bendición, hermanos, que estemos en un púlpito predicando, estemos usando las redes sociales para predicar el Evangelio. Yo siempre lo he dicho, hermanos, hoy que hay aún libertad de expresión y libertad civil y religiosa, todo adventista debería de usar todos los medios para proclamar el Evangelio. Hablamos de redes sociales, de canales de televisión, de literatura, de libros, revistas, radio, usar el internet para predicar el Evangelio. No se imaginan el impacto que tienen las redes sociales cuando se usan de una manera correcta. Yo recibo muchos mensajes de testimonio de personas que se han convertido a Cristo a través de escuchar estos mensajes. El problema, hermanos, es que el Evangelio de la verdad presente es un Evangelio que hace una obra silenciosa. No es una obra alarmista. Me impactó un testimonio que hace una semana lo recibí de una hermana de Roma, que ella me dice: hermano Rafael, hace 2 años vengo siguiéndolo. Yo no le doy like a sus videos, no los comento, pero lo he venido siguiendo y escuchando desde hace 2 años. Y todo lo que usted dice lo voy a buscar a la Biblia y lo anoto y después lo vuelvo a repasar. Y esta semana, me dice la hermana, esta semana nos bautizamos. Yo, mi esposo y mis hijos ahora pertenecemos a la Iglesia Adventista, gracias a Dios, porque escuchamos sus mensajes desde Roma. Y pueden haber miles de personas que lo hacen silenciosamente. Yo siempre lo he dicho, hermanos, en el cielo van a haber sorpresas. No nos podemos imaginar cuánta gente va a estar allí que nunca los imaginamos. En el cielo van a haber sorpresas. Por eso, hermanos, nosotros como adventistas tenemos que sembrar la semilla, predicar el Evangelio. Los resultados se dejan a Dios. Si como iglesia, si como cada miembro adventista que nos unimos al cuerpo de Cristo, nos involucráramos en esta misión, les aseguro que Cristo ya hubiese venido. Si todos nos uniéramos a predicar la verdad presente, a predicar los mensajes de los 3 ángeles, Cristo ya hubiese venido. Por lo tanto, hermanos, es importante que hagamos conciencia de que no hay tiempo que perder. Hay que involucrarnos todos, unos de una manera, otros de otra, otros apoyando de muchas maneras para que Cristo venga pronto y el Evangelio sea predicado. Mientras hay libertad de expresión, hermanos, mientras hay libertad civil y religiosa, porque según mi Biblia, esa libertad que tenemos hoy se va a terminar. Todos esos videos que vemos en YouTube de predicadores que predican la verdad presente van a ser eliminados. Vendrá tiempo, hermanos, donde por predicar este tipo de mensajes vamos a ser tildados como sediciosos, guerrilleros, ¿o qué?
que estamos en contra de las leyes civiles. Vamos a ser tildados como alarmistas, como fanáticos. Vamos a ser tildados como locos. Eso dice la sierva del Señor en muchas citas de su libro. Por lo tanto, no debemos de preocuparnos. Es normal eso. Predicar la verdad siempre ha traído oprobio. Dígame usted quién ha sido felicitado por predicar la verdad. Siempre ha habido oposición. Pero vuelvo a decir, mientras hay libertad de expresión, debemos de usar todos los medios para predicar la verdad presente. Muchas almas se van a convertir a Cristo. Gloria a nuestro Dios, porque no en vano se predican esta clase de temas. Para mí es un gozo, para mí es una motivación que Dios me use, ser un instrumento en la mano de Dios para su honra y su gloria de predicar el Evangelio. Ok, vamos a ver, hermanos, una historia tipológica que nos dice lo que va a pasar muy pronto cuando se termine la libertad civil y religiosa. Vamos a ver una historia tipológica que nos presenta en lujo de detalle lo que pasará cuando se prohíba la libertad de expresión. Vendrá tiempo, hermanos, donde se los va a querer tapar la boca por predicar el Evangelio. El diablo va a hacer lo último que pueda para oponerse a la predicación del Evangelio. Y vamos a ver de que el diablo primero hace un ataque psicológico para callar a los mensajeros. Lo otro que el diablo hace es usar la fuerza y la persecución. Dos métodos que el diablo siempre los ha usado y no los va a cambiar. Lo que hace mejor refinarlos, pero no los cambia. El diablo no es estúpido, como dice la hermana Elena de White. El diablo no es estúpido, sino que lo que hace es refinar sus engaños. Y el engaño del diablo, dice ella, que es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. O sea, estamos tratando con un enemigo sigiloso, con un enemigo astuto, que tiene mucha experiencia en el arte del mal. Por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros conozcamos este tipo de temas para que no los vayamos a alarmar. Cuando se nos prohíba y nos tilden como criminales por predicar la verdad presente, el evangelio genuino, recordemos de que todo esto estaba profetizado. Muy pronto la libertad civil y religiosa se va a terminar. ¿Y saben dónde va a comenzar esto? En los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí se va a empezar a coartar, a prohibir la predicación del Evangelio, y todas las demás naciones van a seguir el ejemplo de esta nación. O sea que según la marca de la bestia y la persecución y la imagen de la bestia va a iniciar en los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver una historia muy importante que nos ayudará a comprender esto, hermanos. ¿Cuál historia es? La historia que vemos en el capítulo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos es un relato de cómo la iglesia primitiva empezó a crecer. Cristo Jesús dejó 12 apóstoles. Recordemos de que más tarde Judas Iscariote fue sustituido por Matías, pero Cristo fundó su iglesia o estableció su iglesia primitiva no con Pedro, como dice la Iglesia Católica, sino con 12 apóstoles, dice Efesios 2:20. Pero es interesante, hermanos, que la iglesia primitiva empezó a crecer, porque sobre la iglesia primitiva, sobre los apóstoles, cayó el Espíritu Santo. O sea, lo que impulsó la predicación del Evangelio a través de la iglesia primitiva, de los apóstoles, fue la lluvia temprana, lo que se le conoce como la primer lluvia o los primeros chubascos que cayeron en la historia de la iglesia. La lluvia temprana fue el poder dado a los apóstoles, el poder del Espíritu Santo para que la iglesia cumpliera su misión
de empezar a predicar el Evangelio desde Jerusalén, después en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso dice Hechos 1:8. Pero es interesante que los apóstoles, cuando empezaron a predicar con denuedo, con valentía el Evangelio, no tardó el diablo en levantar la oposición para querer callar a los apóstoles. Noten qué interesante, hermano. El diablo odia a los mensajeros. ¿Pero por qué? No porque son simplemente seres humanos, sino porque las personas predican el Evangelio. O sea que el diablo odia a los mensajeros por el mensaje que predican. Si un mensajero está con la boca callada, para el diablo eso no le es cosquilla, eso no es estorbo. Aquí vemos de que el diablo quiso opacar, quiso callar a los apóstoles, porque dice la Biblia que el Evangelio empezó a crecer, miles se convertían. Dice que se convertían por 3,000, por 5,000, por 4,000 de un solo sermón. Imagínense, hermano, porque sobre los apóstoles estaba el Espíritu Santo. Por eso es que era importante que los apóstoles esperaran la promesa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo iba a impulsar a la iglesia primitiva para que predicara con poder el Evangelio. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 5 de que el diablo levantó la oposición. ¿Quiénes eran? Los líderes religiosos de aquel tiempo, dice la Biblia, que querían prohibirle a los apóstoles que predicaran. Noten que aquel diablo está usando la fuerza, la intimidación, un ataque psicológico para desanimar a los apóstoles para que no predicaran el Evangelio. Dice la Biblia de que los apóstoles fueron echados a la cárcel por predicar el Evangelio. Aún así no se desanimaron. Dicen que un ángel del Señor abrió las celdas para que los apóstoles salieran a predicar. La pregunta es ¿por qué los apóstoles nunca se desanimaron? Porque sobre ellos estaba el Espíritu Santo. A los apóstoles no les desanimó el hambre, persecución, angustia, ni cárcel, ni muerte, ni tribulación. Eso dice Pablo en Romanos capítulo 8, creo que. Pero es interesante, hermanos, que comprendamos de que el diablo siempre ha usado este método, querer callar la palabra de Dios. Leamos algunas citas de Hechos capítulo 5, veamos los textos bíblicos y después los conectamos con Apocalipsis 13, porque es lo mismo. La historia se vuelve a repetir. Recuerden, noten lo que está pasando en Hechos capítulo 5, versículo 14. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. El diablo esto le dolía al ver que la iglesia predicaba y muchas almas se convertían. El diablo se ponía furioso y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Ahora, noten ahora lo que dice Hechos capítulo 5, 17 al 20. Voy a grandes rasgos, pero ustedes pueden leer todo el capítulo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles y van a ver que el diablo está coartando la libertad de expresión. Hechos capítulo 5, versículo 17 al 20. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Noten que este es un celo diabólico, un celo carnal. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Pero por qué los metieron presos? Los apóstoles no eran criminales, no eran, podemos decir, no eran ladrones, no eran saqueadores, no eran guerrilleros. Simplemente los apóstoles estaban predicando el Evangelio. Los fariseos y los saduceos tildaron esto como delito. Noten, vendrá un tiempo donde predicar el Evangelio será
como un delito. Los principales sacerdotes aquí están prohibiendo predicar el evangelio. Noten. Y saben de que a eso nos acercamos. Fíjense cómo está el mundo de corrompido, de que una disco móvil a todo volumen, los gobiernos políticos y locales las permiten que estén hasta la madrugada, desvelando a la gente con esa música estridente. Pero si alguien predica en una calle con un parlante, le prohíben predicar y le dicen que allí no puede hacer eso. Noten, esos son pequeños destellos que nos apuntan para dónde vamos. Vamos a un colapso donde la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Aquí las autoridades eclesiásticas están prohibiendo predicar el evangelio, están coartando la libertad de expresión. Noten, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, noten, id puestos en pie en el templo. Noten, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea que si fueron sacados por el ángel para que fueran a predicar el evangelio en el templo, significa que por este mismo motivo habían sido metidos a la cárcel. El contexto lo dice. Los sacerdotes y líderes eclesiásticos de aquel tiempo estaban abusando de su autoridad. Estaban haciendo mal uso de la autoridad. Estaban aplicándola mal. Esa autoridad que tiene que ser aplicada a un criminal, a un quebrantador de la ley, los fariseos estaban aplicándole eso a los apóstoles simplemente por predicar el evangelio. Noten que al final de la historia todo se trastornará. Será al revés todo. El diablo va a confundir a las naciones. Los reyes políticos, los magnates, los presidentes van a dar leyes contrarias a la ley de Dios. Van a dar leyes legislativas, van a crear leyes en sus congresos, leyes satánicas que van a atacar la ley de Dios y van a perseguir a quienes predican el evangelio. Hermanos, hay que prepararnos. Alguien puede decir, hermano Rafael Díaz, estos temas dan miedo, pero ¿por qué le va a dar miedo, hermanos, si esto es evangelio? Al contrario, debemos de sentirnos felices sufrir por Cristo. Qué bendición, hermanos, sufrir por Cristo. Dice, recibirás 100 veces tanto y la vida eterna. Qué preciosa promesa, hermanos. Qué deleite sufrir por Cristo. Qué deleite ser perseguido por Cristo. Qué deleite es morir por Cristo. Esto es lo mejor que puede haber en el universo. Sufrir por Cristo. Y aquí dice que el ángel abrió las puertas de la cárcel y les dijo, vayan, sigan predicando, prediquen el evangelio, porque Cristo está con ustedes. Ahora noten lo que están haciendo los sacerdotes, que en aquel tiempo eran las autoridades eclesiásticas que se unieron con el poder civil de Roma. Es importante comprender eso, que lo que hicieron los fariseos era buscar la ayuda del poder civil para perseguir a los apóstoles. En los tiempos de los apóstoles hubo una coalición de iglesia y Estado. Noten lo que dice Hechos capítulo 5, 28 al 29. Y como les dije, pueden leer todo el capítulo, por favor. Cuando les quede tiempo, lean con cuidado Hechos capítulo 5 para que vean lo que está pasando. Ahí se está coartando la libertad de expresión. Dice Hechos 5, 28 al 29. Hechos capítulo 5, versículo 28 al 29 dice, diciendo, noten qué es lo que están diciendo aquí los fariseos, porque según el contexto, dice que los maestros de la ley hicieron un concilio y le dijeron a los soldados, vayan a traernos
a los apóstoles, esos que andan predicando del tal Cristo, vayan a traernos. Y dice que como no los hallaron en las cárceles porque habían salido, dice que los fueron a buscar a las plazas que estaban predicando. Los soldados los fueron a capturar y los llevaron al concilio. Cuando estaban en el concilio, en la reunión del concilio, noten lo que dijeron los fariseos, los maestros de la ley, los sumos sacerdotes, diciendo: nos mandamos estrictamente a que no enseñases en ese nombre, hablando de Cristo, que no le dijimos anteriormente que no anden predicando en el nombre de ese hombre, en el nombre de Cristo. Les dijimos que no lo hicieran. ¿Y por qué lo están haciendo? Noten que están usando ahora la fuerza, una presión psicológica. Están haciendo un ataque psicológico. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. O sea que los apóstoles que predicaban doctrina. Los apóstoles no predicaban mensajes halagüeños, no predicaban mensajes sensacionalistas, predicaban doctrina. Los fariseos admitieron, noten, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, hablando de Cristo. Ahora, respondiendo Pedro, noten, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Noten la respuesta de Pedro. La respuesta de Pedro es en el contexto de la provisión de predicar el Evangelio. Noten cómo dice Pedro: es necesario, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que está diciendo Pedro, noten correctamente y lean correctamente las palabras de Pedro. Pedro no está diciendo que no hay que obedecer a los hombres. Los hombres poseen autoridad. Los gobiernos políticos poseen autoridad. Las autoridades terrenales tienen autoridad delegada por Dios. Los presidentes, el ejército, los abogados, los magistrados, los jueces, todas esas ramas de la ley, todos esos órganos judiciales y legislativos y ejecutivos tienen autoridad delegada por Dios. Los hombres tienen autoridad delegada por Dios. Los reyes, los capitanes, los príncipes, todo ser humano de alguna manera tiene autoridad delegada por Dios. ¿Y qué diríamos de los padres progenitores? Nuestros padres tienen autoridad. O sea que Pedro no está diciendo no hay que obedecerle a los hombres. Lo que Pedro está diciendo, y lean correctamente, dice: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea que a los hombres hay que obedecerle, siempre y cuando esa autoridad no se inmiscuya con la ley de Dios. Mientras los gobiernos políticos o cualquier persona que tenga autoridad en la tierra, como iglesia debemos de someternos a esa autoridad, pero cuando esa autoridad da una ley contraria a la ley de Dios, ahí no podemos obedecerle. Y eso es lo que está diciendo Pedro: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. En este caso no podían obedecer esa ley porque esa ley era una ley que atacaba el Evangelio de Cristo. ¿Qué gobierno se le ha dado esa autoridad para que prohíba predicar? Por muy bueno que sea ese gobierno, pero no tiene potestad para prohibir predicar. Cuando un gobierno hace eso de dar leyes y decretos legislativos que atacan el Evangelio y la ley de Dios, están hablando como dragón. La profecía dice que todos los gobiernos del mundo, que por el momento son como cordero, tienen una cara apacible, se están ganando la confianza del mundo y de las naciones. Según la profecía, el diablo los va a usar para dar leyes que van a atacar la ley de Dios. Los fariseos estaban siendo poseídos por el diablo, o mejor dicho, estaban poseídos. Yo me imagino al apóstol Pedro y a los apóstoles en medio del Sanedrín, en medio de las autoridades civiles y eclesiásticas,
mirando a la cara del sacerdote y diciéndole: señor sacerdote, lo respeto como autoridad, le debo obediencia, pero en este caso lo sentimos, su autoridad no vale nada porque se está inmiscuyendo en algo que Dios no le ha dado autoridad, porque usted está prohibiendo la predicación del Evangelio. Hermanos, ¿quién estaba detrás de los sacerdotes y los fariseos? Era el diablo. Cristo lo dijo en Juan 8:44, que eran hijos de vuestro padre el diablo. O sea que el diablo estaba usando a estos sacerdotes para que se callaran los apóstoles y no siguieran predicando el Evangelio. Muy interesante. Y saben algo muy interesante, hermano. En Hechos 5, 33 al 39, noten lo que está pasando. Ahora vamos a ver de que ahora hacen uso de la fuerza y de la ley. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron. Según la profecía, los gobiernos políticos se van a irar, se van a enojar, van a tornarse en perseguidores. Noten, ellos, oyendo esto, ¿cuál esto? Lo que Pedro y los apóstoles habían dicho. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto los enfureció. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían ¿qué? Matarlos. ¡Qué tremendo, hermanos! Ahora el diablo está haciendo uso de la fuerza y de la violencia. Primero el diablo usó un ataque psicológico para matarles la moral a los apóstoles. ¿Quién les ha dado autoridad para que prediquen? ¿Acaso no les dijimos? O sea que los fariseos están dando como amenazan. Les dijimos que no prediquen en el nombre de ese hombre que era Cristo. Ellos se referían a Cristo, así le llamaban, hombre. Ahora vemos de que se enfurecen y querían matarlos. Ahora, siempre hay siervos de Dios donde quiera que estén. ¿Saben, hermanos? Aún en la corrupción hay siervos de Dios. Noten que en esta reunión del Sanedrín, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. Noten, solo imagínense, hay una reunión donde el centro son los apóstoles. Los están acusando, los están intimidando para que dejen de predicar. Ahora los quieren matar. Les quieren dar una condena. Los quieren aniquilar para de una vez callarlos. Pero se levanta de repente Gamaliel. Dice que era alguien respetado, doctor de la ley, un fariseo, venerado de todo el pueblo. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. O sea, iban a tener una reunión privada los fariseos. Y luego dijo: varones israelitas. Yo imagino que Gamaliel se paró enfrente de todo y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. Piénselo bien lo que están haciendo. Porque antes de estos días se levantó Teudas. Ahora Gamaliel está poniendo como ejemplo a dos apóstatas que se levantaron antes de esto y que se disiparon. Gamaliel lo que está diciendo de que cuando algo no es de Dios se difumina, pero si es de Dios permanece para siempre. No lo podemos aniquilar. Esta es una evidencia cuando algo es de Dios. Lo que es del enemigo se fulmina. Lo que está basado en fanatismo se fulmina. Lo que está basado en error se fulmina. Y Gamaliel hace un contraste entre la obra de los apóstoles y dos apóstatas que se levantaron. Y noten el ejemplo que pone. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, este era un falso profeta. Y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Noten, fueron reducidos a nada los que seguían a este falso profeta llamado Teudas. Y ahora noten, ahora pone otro ejemplo.
Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. O sea que siempre los falsos maestros y los falsos profetas tienen su gente ciega que los sigue. Noten, dice que este Judas el Galileo se levantó en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él. Noten que se fulminó. Pereció y se fulminó. Y todos los que le obedecían fueron dispersados también. Y ahora os digo, ahora aquí va el contraste con los apóstoles. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Déjenlos que prediquen. Noten ahora un fariseo en medio del Sanedrín se levanta. Noten, por eso hermano, Dios tiene fieles en Babilonia, que a la hora de vida, al tiempo preciso, al tiempo señalado, Dios los va a levantar. Dios tiene remanente escondido en cuevas, como lo fue en los tiempos de Elías. Apartados de estos hombres, dice Gamaliel, y déjenlos que prediquen. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas tal vez hallándose luchando contra Dios. Qué palabras más poderosas y sabias de Gamaliel, un fariseo respetado por el Sanedrín y por el pueblo. Si esto es de Dios, no lo van a poder destruir. Gran mensaje sabio de Gamaliel. Y miren, hermanos, esto se cumplió y se sigue cumpliendo al pie de la letra. Cuando más el diablo mataba a cristianos y los perseguía, más el evangelio se expandía, más la semilla se expandía por todo el mundo. Y miren hoy, hermanos, con 12 apóstoles, cómo el evangelio ha sido expandido en todo el mundo. Nadie lo puede aniquilar el evangelio, hermanos. La predicación del evangelio no la pueden aniquilar porque es de Dios. Las palabras de Gamaliel se cumplieron al pie de la letra. Ninguna persecución ha terminado con la Biblia. El diablo ha hecho quemas de Biblia y no la ha podido aniquilar la Biblia, no la ha podido desaparecer. Grandes magnates, grandes guerreros dijeron: yo voy a aniquilar la Biblia o voy a hacer otro libro mejor que la Biblia. La vamos a ver en museos, va a desaparecer. Falso. La Biblia es el libro que más se lee en todo el mundo y está multiplicado en todos los idiomas. Cristianos hay en todo el mundo y sigue creciendo la predicación del evangelio. Cuanto más el diablo mataba a cristianos, más crecía la obra. El diablo no podía hacer nada porque la obra es de Dios, no de los hombres. Ahora vamos a ver de que el diablo, para callar a los apóstoles, usó también el falso testimonio. El falso testimonio está incluido también en el ataque psicológico. Porque cuando usted levanta falso testimonio, lo que está haciendo es haciendo un ataque psicológico. El diablo, cuando levanta falso testimonio contra alguien, es para arruinarle su reputación. El diablo es el primer chismoso. El diablo es el primero que quebrantó la ley. Así que los fariseos en los tiempos de Cristo, al ver que los apóstoles no se callaban, el diablo usó falsos testigos para que hablaran calumnias en contra de Esteban y en contra de los apóstoles. Esto está en Hechos capítulo 6, versículo 11 al 14. Noten lo que está haciendo el diablo hoy, hermanos. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Noten, esto es una mentira, hermanos. Se estaban inventando algo para dañar la reputación de los apóstoles y soliviantaron al pueblo. Noten que siempre hay provocadores. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremitiendo y le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, hablando mal de Esteban, noten, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés.
Falso. Nadie había dicho eso. Nadie. Lo que Cristo había dicho y que aquí está tergiversando las palabras de Cristo, este sacerdote, lo que Cristo había dicho, destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré, se refería a su cuerpo. Pero ahora los fariseos, usados por el diablo, están tergiversando las palabras de Esteban y acusando a Esteban de que era un sedicioso, como un guerrillero que quería destruir el templo. Noten, el diablo hasta dónde llega. La gente que está poseída por el diablo, no importa qué método usar para destruirle la reputación a alguien. Aquí dice que soliventaron el pueblo y le pusieron falsos testigos. ¿Y qué es lo que hicieron con Esteban al final? Le aplicaron la muerte. Noten, el diablo hizo uso de la violencia. Hechos capítulo 7, versículos 57 al 59. Hechos capítulo 7, versículos 57 al 59. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Noten, se taparon los oídos para no escuchar la palabra que estaba predicando Esteban. Y dice, se taparon los oídos. Y dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Noten. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Más tarde se convirtió y llegó a ser Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, o sea, recibe mi aliento de vida. Hermanos, es terrible el método que usó el diablo con los apóstoles, porque el diablo en los días de los apóstoles lo que quería era que se callaran los apóstoles y que no anduviesen predicando el evangelio. O sea que en los días de los apóstoles se coartó la libertad de expresión. Desapareció la libertad civil y religiosa. Hubo una coalición para oponerse a la predicación de los apóstoles. Terrible, hermanos. La libertad de expresión o coartar la libertad de expresión siempre ha sido un método del diablo que ha usado para perseguir al pueblo de Dios. Esto pasó con la iglesia papal durante la Edad Media. ¿Qué es lo que hizo la iglesia católica durante la Edad Media? Usar la violencia, usando la mal llamada Santa Inquisición para torturar a los herejes, para que los herejes, según la iglesia católica, se retractaran y aceptaran los dogmas y las doctrinas del sistema papal durante la Edad Media. O sea que en la Edad Media lo que hizo el diablo es lo mismo. Perseguir a la iglesia, usar la fuerza para que la iglesia se retractara y dejara también de predicar el evangelio. ¿Quiénes fueron perseguidos en los días de la Inquisición? Los valdenses, los hugonotes, los albigenses y los cuáqueros. Eran cristianos que alumbraron con el evangelio durante el periodo del oscurantismo, durante la Edad Media. El papado durante la Edad Media usó la fuerza, usó la violencia para imponer por la fuerza sus doctrinas y sus dogmas. Porque la historia siempre ha sido la misma. Yo quiero decirles, hermanos, que la verdad de Dios no es así. La verdad de Dios es diferente. La verdad de Cristo no necesita de la violencia para imponer la verdad. La verdad tiene fuerza en sí mismo. Noten el evangelio de Cristo como es. El evangelio convence de pecado, de justicia y de juicio. En la palabra de Dios hay poder. Mientras que el error, para imponer sus falsas enseñanzas, usa la fuerza y el ataque psicológico. Mientras que la verdad posee poder en sí misma. No necesita hacer uso de la fuerza. La verdad es Cristo y su palabra. Porque cuando algo es erróneo, se impone, se usa la violencia y se coarta la libertad de conciencia. Esto mismo pasó durante la Edad Media con la Iglesia Católica que persiguió a los herejes. Hermanos,
nos acercamos a pasos agigantados a que se está prohibiendo la libertad de expresión. Y esto muy pronto se va a tornar en una persecución, hermano. Y esto no es para alarmarnos. No hay que alarmarnos. Yo no sé, los impíos no son los que se alarman. Los hijos de Dios no tienen que alarmarse. Si a usted le da miedo a esta clase de temas, significa que está mal con Dios. Porque un hijo de Dios no tiene que sentirse alarmado. Dígame usted, ¿a dónde los apóstoles retrocedieron? Negativo. Los amenazaron, seguían predicando. Les decían que los iban a echar a la cárcel, seguían predicando. Hacían falso testimonio contra ellos, seguían predicando. Y hoy, con una media cosa, ya no queremos congregarnos o los desanimamos en la fe. Ya no queremos nada con Dios, ya no queremos ni estudiar la Biblia, ya no queremos ni tampoco orar. Somos unos grandes canallas. No tenemos ni tan siquiera una pizca del carácter de la iglesia primitiva. Lo que los apóstoles tenían era el Espíritu Santo. Por eso es que no lo temían a nada. El Evangelio tiene poder en sí mismo. Convence con la palabra de Dios. Mientras el error se impone por la fuerza. Téngalo por seguro que cuando alguien está en el error, se enoja cuando se le corrige. Eso sí, hermano. Cuando el error se confronta con la verdad, trae oposición. Porque cuando alguien está predicando un mensaje erróneo y se le confronta con la verdad, su resultado es ira y enojo. Esto pasó con los fariseos. Al ver que no tenían forma o cómo refutar a Esteban, cómo refutar a los apóstoles y demostrarles que lo que estaban haciendo era erróneo, así que lo que hicieron era enojarse, buscar la forma como matarlos y echarlos a la cárcel, haciendo uso de la fuerza. Este es un método que siempre lo ha usado el diablo. Cuando no puede contra ti, cuando no puede refutar lo que tú enseñas, va a hacer uso de la fuerza, va a hacer uso de ataques personales, va a hacer uso de atacar a tu familia, va a hacer uso de atacar a lo que sea. El diablo hace uso de cualquier herramienta. Lo que él busca es matarte espiritualmente y matarte físicamente. Porque lo que quiere el diablo es de que no andes predicando, cerrarte la boca. Mientras que la verdad posee en sí mismo poder. Cristo dijo, y conocer la verdad, y la verdad los hará libre. El Evangelio no se impone por la fuerza. El Evangelio se predica y se obedece por amor. Mientras que el diablo impone por la fuerza sus creencias erróneas. Eso mismo pasó en los tiempos de los apóstoles y pasó durante la Edad Media con la Iglesia Católica. Y saben algo interesante, hermano, que después de esto, en Jerusalén se levantó una gran persecución con los apóstoles. Y aún así no desistieron los apóstoles, siguieron predicando. Esto dice Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4 dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando en casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Qué tremendo esto, hermano. Mire qué carácter tenían los apóstoles. Nada los detenía. Nada. Ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni peligro. Nada nos separará del amor de Cristo. Y saben, hermanos, que este es el carácter que debemos de tener. El mismo carácter que tenía la iglesia primitiva. Tenemos que tener el mismo carácter porque de lo contrario no caerá la lluvia tardía sobre nosotros. La lluvia tardía será el segundo Pentecostés a nivel de escala. Ahora, ¿saben de que según la Biblia esto mismo pasará en el tiempo del fin?
Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 577, párrafo 3. Conflicto de los Siglos, página 577, párrafo 3 dice. Noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 577, párrafo 3 dice. Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Por medio del temor o de la fuerza procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Noten que usa la fuerza y la violencia. Para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles, lo mismo que pasó con los apóstoles, y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Esta cita es poderosa, está en el libro Conflicto de los Siglos, página 577, párrafo 3. El diablo usa la violencia, usa la libertad, coarta la libertad de expresión, usa la fuerza, usa el odio, usa la persecución. Y esto pasará muy pronto con la iglesia. Hermanos, el diablo usará a las autoridades civiles y eclesiásticas para perseguir otra vez al pueblo de Dios como fue en el antaño. Los gobiernos políticos se transformarán en el dragón. El dragón representa a los poderes políticos que el diablo los va a usar para perseguir al remanente que guarda los mandamientos. Va a haber otra persecución. Hermanos, nos acercamos a que se termine la libertad de expresión. Por eso, hermanos, no hay que perder tiempo. Pablo dice que prediques a tiempo y fuera a tiempo, redarguye y reprende con toda doctrina, porque vendrá tiempo donde la gente no sufrirá la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, aprovechemos el tiempo. Oremos para que estos mensajes lleguen a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nos acercamos a que se termine la libertad civil y religiosa. La libertad de expresión se va a terminar en este mundo y va a iniciar en América, tierra de libertad. Y de allí todas las naciones van a seguir el ejemplo de esta nación que es como cordero, pero que al final hablará como dragón. El diablo usa la fuerza, la violencia para imponer sus doctrinas erróneas. Y usará, dice aquí, las autoridades religiosas y civiles para que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. La historia se va a volver a repetir al pie de la letra como pasó en los días de los apóstoles, donde la profecía dice que la libertad de expresión se va a terminar, donde la profecía dice que la libertad civil y religiosa se va a terminar. Leamos Apocalipsis 13, 11 al 12. Se habla de una bestia que es como cordero, tiene cuernos como de cordero, pero habla como dragón. O sea que es una bestia que tiene apariencias cristianas, tiene características cristianas, o sea, cree en la separación de iglesia y Estado. Pero al hablar como dragón significa que esta nación va a derribar esa pared y se va a volver a unificar en esta nación la unión de iglesia y Estado. O sea, la historia se va a volver a repetir. La iglesia actuará en concierto con el poder civil para perseguir al remanente. La historia se repite. Esto no es ninguna especie de fanatismo. Veamos la historia para que no seamos ignorantes. ¿Qué es lo que hizo el diablo con la nación judía? Unir a los judíos con el poder civil de Roma para matar a Cristo. ¿Qué hizo el diablo con la iglesia católica durante la Edad Media? Usar el poder civil para matar a los herejes. Y en el tiempo del fin será lo mismo. La iglesia se va a unir con el poder civil para dar leyes y decretos legislativos que atacan la ley de Dios. La historia se vuelve a repetir. Por eso es que al principio de este estudio les dije, leamos Eclesiastés 1:9. La historia se repite. Apocalipsis 13, versículos 11 al 12 dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Noten que van a haber leyes en presencia de ella. Y hace, este es un imperativo, esta palabra hace, significa que se van a dar leyes, que
que se cumplan por la fuerza, bajo un decreto de muerte, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea que en esta nación se van a dar leyes por la fuerza, se van a decretar leyes por la fuerza. Va a haber un decreto de muerte. Esto significa de que la libertad de expresión se va a terminar. La separación de iglesia y Estado se va a derribar. Va a volver a haber una coalición. Noten, ¿y qué va a pasar cuando esta coalición se levante? ¿Qué es la imagen de la bestia? Apocalipsis 13, versículo 14 al 17. Apocalipsis 13, versículo 14 al 17 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando, ahí está otra vez un imperativo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. O sea que la libertad de expresión se terminará. Va a haber una pena de muerte. Van a haber leyes y decretos legislativos como los que dieron los fariseos para coartar la predicación del evangelio, que en este caso serán los mensajes de los 3 ángeles. Noten, e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía, hay otra vez otro tipo de imperativo por la fuerza, y hacía que todos pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, esto es simbólico, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Terrible, hermanos. Estos versos que acabamos de leer en Apocalipsis 13, que la libertad de expresión se va a terminar, va a ser prohibido predicar este tipo de temas. Hermanos, oremos para que Dios levante más siervos de Dios que prediquen estos temas, porque los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos y los movimientos serán rápidos, dice la sierva del Señor. Hay que levantar la bandera de la verdad, hay que predicar la verdad presente, hay que predicar los mensajes de los 3 ángeles. El mundo necesita escuchar que Cristo viene pronto. El mundo necesita saber quién es la bestia, quién es la imagen de la bestia y qué es la marca de la bestia. Hay que denunciarlos y hay que señalarlos sin miedo. Voy a leer 2 citas para terminar. Una cita está en el Conflicto de los Siglos, página 578, párrafo 2, y dice así: Conflicto de los Siglos, página 578, párrafo 2 dice: a medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden revertir con la Biblia. Va a haber un momento donde los protestantes, cuando no puedan demostrar con la Biblia que estamos equivocados, van a usar la fuerza. Aunque se nieguen a verlo, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y a reconocer los acertos hechos en favor del día de reposo papal. Noten, va a haber una persecución de parte de los protestantes. Los protestantes, uniéndose con la política, van a formar la imagen de la bestia. Va a haber otra persecución. Van a tratar de callar al remanente. Van a querer cerrarle la boca para que el remanente no denuncie a la imagen de la bestia su marca y su nombre y su número. Noten esta otra cita: Conflicto de los Siglos, página 578, párrafo 3. Conflicto de los Siglos, página 578, párrafo 3 dice: los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persecución o a la fuerza. Igual como en los días de los apóstoles. ¿Qué es lo que hicieron los fariseos? La cárcel. Mataron a Esteban. Hicieron un complot para matar a los apóstoles. Lo mismo pasará
con los poderes políticos muy pronto. Van a actuar como un dragón. Y aquí dice, apelarán al cohecho, a la persecución, a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. Nos van a intimidar, nos van a poner en miedo. Noten, la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los protestantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo por la fuerza. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. Escuchen, adventistas. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta que dice: y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Hermanos, ¿qué estamos haciendo para prepararnos para esta crisis? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos viviendo de acuerdo al mensaje que conocemos? ¿Estamos viendo un cristianismo genuino o un cristianismo a media de tibieza? ¿Estamos predicando el evangelio? ¿Estamos consagrando nuestras vidas y la de otros para el tiempo del fin? ¿Estamos involucrándonos en la predicación de la verdad presente? ¿Estamos orando por la predicación de la verdad presente? ¿Está usted participando en la proclamación de la verdad presente? ¿O es simplemente un perro mudo que no quiere ladrar, como dice Isaías? Hermanos, nos acercamos a la recta final. Esto muy pronto va a estallar y Cristo muy pronto vendrá. Pero no hay que tener miedo. Recuerden, los apóstoles no tuvieron miedo porque sobre ellos estaba el Espíritu Santo. Hermanos, Dios les bendiga y que Dios esté con cada uno de nosotros para cuando venga esto poder estar firmes y poder estar de parte de la verdad aunque los cielos se desplomen. Recordemos, ¿de dónde viene nuestro socorro? Viene de Jehová de los ejércitos. Dios te bendiga, hermano y amigo. Espero que estos temas sean de bendición y que podamos aprender más y reforzar nuestro conocimiento y que estos temas los llevemos a los púlpitos. Yo invito a predicadores laicos, a ministros, a seminaristas, a ancianos, que estos mensajes los llevemos al púlpito de sus iglesias, porque la iglesia necesita escuchar estos temas. Son temas de verdad presente que nos preparan para el tiempo del fin. Dios te bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta palabra tan viva y eficaz. Gracias por tus profecías. Gracias por estos estudios de tu palabra que nos ayudan a conocer los tiempos en que vivimos y que muy pronto pasarán. Gracias por este mensaje. Bendice a tus siervos siempre y bendice a las personas que van a escuchar este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.